A nombre de IDA Academia les damos la bienvenida a un nuevo miércoles en casa con el doctor Jaime Edelson. En esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados de honor, el doctor Gerhard Seeberger, quien es presidente de la Federación Dental Internacional, ha desempeñado cargos como presidente de la Academia Internacional de Odontología, miembro del Comité Italiano del Ministerio de Salud, miembro del Consejo Privado de Practicantes en Medicina, del Fondo de Retiro Italiano para Médicos y Dentistas, y ha fungido como ponente en más de 150 lugares en todo el mundo. Cuenta además con la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Yerevan del Estado de Armenia. Asimismo, nos acompaña la doctora María Fernanda Atuesta, quien es consejera de la Federación Dental Internacional. Es odontóloga endodoncista egresada de la Universidad San Martín. Fundadora, expresidenta y consejera enlace de la Regional América Latina Laro, directora ejecutiva de FOLA, vicepresidenta de Asosalud y presidenta de la Federación Odontológica Colombiana. El tema que estaremos abordando el día de hoy es Perspectiva Mundial de la Odontología durante y después de COVID-19. Pueden enviarnos sus preguntas para que nuestros invitados tengan a bien responder todas sus dudas. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de IDA Academia y a compartir este video con útil información. Les recordamos además que esta charla tiene un valor curricular de 2 horas para socios ADM, así que los exhortamos a que envíen sus datos en vivo. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos a todos. Comenzamos. Doctor Jaime, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa. Tuvimos un pequeño problema técnico al momento de enlazar el Zoom con el Facebook Live, pero según el indicador de mi computadora ya está todo funcionando. Dear everybody who is listening to us from many different corners of the world, welcome to our seminar today. Sorry for the delay, but there was a problem connecting Zoom and Facebook Live. They're both packed. So I thank you very much for joining us. Les agradezco mucho que nos acompañen esta mañana para platicar con el doctor Gerhard Seeberger, presidente de la Federación Dental Internacional, y con la doctora María Fernanda Atuesta, Mafe, buena amiga de Colombia, y consejera también de la Federación Dental Internacional y encargada de la relación con la región de Latinoamérica en FDI. Bienvenidos todos. Gerhard, Maria, welcome to this very uninformal chat. And the idea today is to talk about the vision of dentistry during and after this COVID-19 epidemic. Gerhard, you're the president, you go first, then the ladies will in this case, will follow afterwards. En este caso, le pido al doctor Gerhard que nos haga una primera presentación. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos. Hola en todo el mundo. No sé quién está escuchando. I shift to English now. Well, as it was said before, I am actually the president of the World Dental Federation, and as it was said also in the introduction, I am the president of the Academy of Dentistry too, a humanitarian organization.
Aparte de ser presidente de la Federación Dental Internacional, soy presidente de la Academy of Dentistry International, que es una asociación humanitaria. Nothing what I say now has to do with the official opinion of the FDI or the ADI. Y nada de lo que voy a decir hoy es la posición oficial ni de la FDI ni de la Academy of Dentistry International. I am honored to be with you today as a wet finger dentist and more, as an excited wet finger dentist. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana y muy orgulloso de ser dentista, odontólogo. So Jaime wanted me to know, let you know what I can contribute in order to make dentists better understand the world that we are facing right now with SARS-CoV-2 and COVID-19. La idea de esta plática es que yo exprese mi opinión sobre lo que está pasando durante esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. Viruses make part of this world, they make also part of our body. Los virus son parte de nuestro mundo y también se encuentran en nuestro cuerpo. Every once in a while, a new virus is coming up. We were studying dentistry when the HIV virus was coming up, creating the AIDS disease. Los virus, nuevas versiones de virus aparecen periódicamente. Cuando muchos de ustedes seguramente estaban en la escuela, fue cuando surgió el virus de la inmunodeficiencia. And we have adapted our behavior, but we have increased also our knowledge and adapted to the knowledge our skills. Y la odontología se tuvo que adaptar a nuestros conocimientos y la forma en que practicamos se tuvo que cambiar para poder hacer frente a ese virus. As said before, I'm a dentist. I'm not a specialist, nor in epidemiology, nor in immunology, not in virology. And I'm also not a dentist, let's say, or an expert in COVID-19. Actually, on the world, there's no expert on COVID-19. Quiero aclararles que no soy virólogo ni soy experto en estas cosas. De hecho, en el mundo hoy no hay nadie que pueda llamarse un especialista en el COVID-19, pero soy orgullosamente un odontólogo. And this means that as such, we have to contribute to the situation. Y por eso tenemos que contribuir para esta situación. We leave to each and everybody to do their special work and we do ours. Debemos dejar que los especialistas hagan su trabajo y nosotros dedicarnos a hacer el nuestro. And it's exactly at this moment, Jaime was with me in Hong Kong in 2012 when we were celebrating the 100th anniversary of our World Dental Congress. Y cuando estuvimos juntos, Gerhard y yo, en Hong Kong en el 2012, celebrando los 100 años de la Asociación Dental de Hong Kong. And I'm sure he, as me, remember well the words of the former Director General of the WHO, Margaret Chan. Y recordará lo que nos informó la doctora Margaret Chan, entonces directora general de la Organización Mundial de la Salud. He said, dentistry is the pioneering profession of the concept of prevention in medicine, turning it into an art and into science. Que la odontología y sobre todo su base preventiva, los odontólogos han logrado convertirla en un arte y en una ciencia. We are somebody. We don't have to hide behind our thumb. Excuse me? We are somebody. We don't have to hide behind our thumb. Nosotros somos y existimos y no tenemos que escondernos. So if we go back now to prevention, and I will try to explain also a little bit more in terms of prevention, what that means in our field. Vamos a hablar un poquito de prevención, sobre todo en nuestra área, pero Gerhard, I would like to, Mafe, also to give a first round of impressions. Would you agree to that? Of course, sorry. Vamos a pedirle a la doctora María Fernanda Atuesta, que está así como con muchas ganas de platicarnos esta mañana. We're going to pass the floor to Dr. Atuesta, very good friend for many years. And María Fernanda, welcome to this very friendly chat. Thank you. Gracias, Jaime. Un saludo muy especial a toda la audiencia de habla hispana y un saludo muy especial a todos los representantes de la odontología del mundo que están conectados en este momento. Special greetings to all the representatives of dentists around the world.
Este es un momento particularmente especial que nos tocó a los líderes del mundo enfrentar. This is a very unique situation where the leaders in the world have to stand up and take care of things. Pero agradecemos estos espacios para dar a conocer cómo se va evolucionando dentro de nuestros países el virus, y ojalá podamos llegar a buen puerto con todas las decisiones que están tomando, ojalá las más sabias, los presidentes de cada país. And I think that for these spaces where we can talk and be together and take decisions and see what everybody's doing in their hometowns or in their countries and share the experiences towards a good resolution of this very unique situation we're living at. Estoy encantada de compartir en estos momentos este panel con mi gran amigo Gerhard. I'm very happy to be together with Dr. Gerhard, my good friend. Y especialmente con la audiencia de latinoamericana, mexicana y del resto del mundo. And especially with the audience from Mexico, from Latin America, and from the whole world. Espero que este panel sea una reunión de amigos relajante alrededor de un café, como lo cita Jaime. I hope this will be just a friendly reunion with coffee. This is my coffee on hand. And salud. And where we can relax and talk a little bit like we normally do when we meet in different places of the world, right? Como lo hacemos normalmente cuando nos reunimos en otras partes del mundo. Gracias. Gerhard, you want to go back to what you were saying about the importance of prevention? Le pido al doctor Gerhard si nos sigue platicando de su visión sobre el aspecto preventivo tan importante que juega la odontología. Yes, I think in the initial phase, lots of errors were made in the first row treating COVID-19. Ahora a la distancia podemos ver que muchos errores se cometieron al principio, en los primeros, la forma de abordar el tratamiento del COVID-19. Physicians were not taking the measures that we were taking every day, even without COVID-19. Los doctores no tomaron las precauciones que nosotros los odontólogos siempre tomamos desde el mediados de los 80s, from the mid-80s, right? It's when dentistry changed for the better. Yeah, absolutely right, Jaime. And as a matter of fact, not only patients were dying as flies, but also medical doctors were really, let's say, every day almost on the death lists. Y había muchos muertos, no solamente gentes civiles, sino también de la fuerza laboral de la salud, médicos, enfermeras, por no tener las precauciones adecuadas. The family doctors are covering the areas and doing treatments in a right manner instead of accumulating patients in the hospitals were not active as also they were afraid. Y al principio los médicos familiares trataban a las personas tratando de no hacerlas llegar a los hospitales, pero en realidad había una gran confusión. And when it is confinement or social distancing, so why didn't you do it or follow that also in the hospitals and treat patients in the first viral phase at home? ¿Y por qué, si se hablaba de que la gente se guardara en su casa y hubiera una sana distancia, por qué no hacían lo mismo en los hospitales? And this has changed once Italian pathologists have done their autopsies on COVID-19, let's say, patients that died. Y eso se dieron cuenta cuando hacían las autopsias de los pacientes que habían muerto por la infección de COVID-19. And we all remember the words when it said, well, it was a pulmonary disease, but it's affecting all organs, the whole body. Y decían al principio era una neumonía típica, pero en realidad se dieron cuenta en las autopsias que atacaba a muchos órganos del cuerpo. And it was found out that the virus was actually deteriorating the function of the endothelium of the blood vessels.
y que actuaba sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. And this meant that it was favoring blood clot formation. Y eso favorecía la formación de coágulos. And this together with highly infected alveoluses Y esto sumado a una infección muy grande dentro de los alvéolos pulmonares, means that the oxygen uptake could not happen anymore because a blood clot doesn't take up oxygen. lo que prevenía el intercambio gaseoso de oxígeno a CO2. And it was understood that two simple medicines that really don't make the lion part of the bargain of the pharma industry. Y encontraron que dos medicinas que no son muy importantes dentro del mundo de las farmacéuticas, Hydrochloroquine hidrocloroquinina and heparin, y heparina, by the way, working in a synergistic manner, actuando en una forma sinérgica, donde uno hace potente al otro. yes, and subministrated in the first phase of the SARS-CoV-2 infection, the viral phase. Cuando estaba en la etapa inicial de la infección, se administraban estas dos drogas simultáneamente. Could have kept a lot of patients at home instead of bringing them to the hospital and worsening the situation in the hospital. Parecía que ayudaba para que los pacientes se quedaran en su casa y no tuvieran que ser hospitalizados. Well, this comes to show also, Gerhard, sorry for interrupting, that there is a lack, no matter how rich the country is, there is a bravo. We're at home, come on. Thank you. I was feeling so bad at the beginning. Le digo que gracias que se quitó la corbata. Yo estoy aquí en mi casa con una t-shirt y así más cómodos todos. Going back, I lost the idea. Yes, going back to the fact that patients could have stayed at home, treated easily with cheap medicines. Sí, como, o sea, el tratamiento aparentemente en esta fase inicial podía hacer que los pacientes se quedaran en su casa, no tuvieran que asistir a los consultorios. That's what I was going to tell you, that this has come to show that it doesn't matter how rich a country is. Esto nos demuestra que no importa qué tan ricos sean los gobiernos de diferentes países, there is a lack of good health services everywhere. Hay una gran falta de buenos de suficientes servicios de atención en todas partes del mundo. I mean, you're remembering now, Jaime, I'm going a little bit out of my concept, that everybody was running behind hydrochloroquine. Y todo el mundo corrió detrás para conseguir hidroquinona. And in northern Italy, there was no medicine in the hospitals. Y no había esa medicina en los hospitales en el norte de Italia. And Italy has received, just think of it, from Pakistan, 500,000 hydrochloroquine pills. Y recibimos en Italia de parte de Pakistán 500,000 cápsulas de oxihidroquinona. And I say this only to emphasize on the fact that we're all in the same boat, and what counts now is to stay calm and showing solidarity by all means. Y digo, quiero resaltar que estos ejemplos demuestran que estamos en el mismo barco y que ahora pues tenemos que hacer todos lo mejor posible. I don't know, Mafe, ¿sí nos escuchas? Porque no te vemos. Acá soy. Ah, es que se fue tu imagen. Oye, ¿por qué no nos platicas un poco? Yo me quedé fascinado con lo que escuché que me contabas la otra noche que hablamos por teléfono. Bueno, que hicimos FaceTime, porque ahora es lo de hoy, sobre el programa que están lanzando en Colombia. I had a very nice talk with María Fernanda last week when she told me about a program that they're launching in Colombia. And I asked her to present this to us today because I think it's a very interesting, it's also a very unique wording that in Spanish makes a lot of sense, maybe in English
the translation is not going to be the same, but please, platícanos un poco de SOS Colombia. Gracias, Jaime. Pues esto nació la idea de realmente de noches de insomnio que hemos tenido y de revisar que nosotros como profesión y como lo hemos visto en varios países del mundo, no tenemos ayudas específicas para odontología Like many other countries in Colombia, we don't have any help from the government for dentistry. Y difícilmente vamos a poder tener capacidad de reacción en unas condiciones como las que ha vivido Italia y España. And we're about to live the same situations that people in Spain or in Italy live in the past few weeks. Entonces buscamos la forma de pronto de solidarizarnos entre nosotros mismos los odontólogos y mirar la forma también en que podamos ser proactivos para la sociedad. And we have to do some thinking among us, among dentists, to see how can we confront this problem and help society. De esta manera nació SOS Odontología. In this case, SOS Dentistry was born. SOS Odontología con 2 líneas de acción. Una SOS with two lines. One is solidarity. Y otra sostenible. And it has to be sustainable. So it does make sense in English. SOS is sustainability and solidarity. And solidarity. Solidaria. SOS, which is the universal or global way to ask for help. SOS son las siglas para pedir auxilio en cualquier idioma. Exactamente. Entonces, de esta forma, en la parte solidaria estamos abarcando y ayudando a personas que hacen parte de todo el gremio de la odontología. And in solidarity, we're helping all of those people who joined dentists in the dental team, like que son odontólogos, por supuesto, auxiliares, auxiliaries, personal de apoyo, people that help in the offices, técnicos, dental technicians, dentales, yes, técnicos dentales, personas que trabajan en la industria, people who work in the industry, en la misma industria, y personal de aseo, estudiantes, profesores, students, teachers, people who help cleaning the offices. We have to help them and show some solidarity towards them. Sí. Nuestro país no es un país que tenga riquezas, pero Colombia is not a rich country. Pero tiene un corazón muy grande y eso es lo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros en esta contingencia. But it does have a very big heart, and that demands that we give the best of us in this contingency. En la parte de sostenibilidad, in the sustainability, estamos elaborando en distintas partes del país. We are creating in different parts of our country equipos para la protección de los odontólogos, equipos básicos para la protección de los odontólogos. Basic PPE for protection of the dentist. Y en el momento en que podamos reiniciar actividades, ahorita solo urgencias. And in this time we're only doing emergencies, but we're getting ready for the time we'll be able to go back to our offices again and try to do normal work. Lograr apoyar a la mayoría o la gran cantidad de odontólogos que se pueda por medio de estos equipos. As many dentists as we can. Por medio de todos estos equipos que estamos elaborando o trayendo o negociando o que nos están donando. We accept donations from masks and overalls or all kind of barriers so we can give them to the dentists throughout Colombia. Cada día tenemos más voluntarios trabajando en este proyecto. And each day we have more volunteers working in this project, SOS Dentistry. Y estamos recibiendo donaciones a las cuentas de la Federación Odontológica. Quiero aclarar algo.
we are receiving donations in the accounts from the Colombian Dental Association. Esta iniciativa surge de la unión. Durante todo este proceso hemos estado unidos todos los gremios de la odontología. In this is a case where every piece of the puzzle of dentistry has been together. Las sociedades científicas, las sociedades de Scientific egresados, associations, the alumni associations, Colegio Colombiano de Odontólogos, the College of Colombian Dentists, la Asociación de Facultades o de Universidades de the Odontología Association of Dental Schools, y la Federación Odontológica Colombiana. and the Colombian Federation of Dentistry. Es la única manera que podamos poder enfrentar This is the only este way problema. we're going to be able to confront this situation. Gerhard, Estando unidos. Gracias. what were your feelings during the first stages where it seems like the cloud of death was just covering Italy from north to south? What were your personal feelings? Le pregunto, ¿qué sintió cuando esta nube de muerte empezó a atravesar o a cubrir Italia del norte al sur? En un principio parecía que iba a ser nada más el norte que estuvo cerrado, después todo el país. Le pregunto cuáles fueron su sensación personal. Let me be a little bit provocative. I mean, my first impression due to the news in television, in radio, and in the newspapers was, mankind does not learn from history. Quiero crear un poco de polémica. En cuanto vi en las noticias abrumadoras en la tele, en el internet, me di cuenta nuevamente que la humanidad no aprende de sus errores. And as a matter of fact, I think today many patients are staying away from the dental practices only because they're afraid, they're not informed adequately. Y, por ejemplo, eso hace que muchas personas tengan miedo de acercarse al consultorio dental o a las clínicas dentales o al dentista, simplemente porque están mal informados. And especially for this, I thought we both, also we are still involved in our national dental associations and try to understand things better and act adequately and timely. Y como estamos involucrados en nuestras asociaciones dentales nacionales, pues tenemos que aplicarnos para encontrar soluciones a esto. And although I personally was emphasizing always on the fact that we have overcome different virus attacks. Y como ya en el pasado, nuestra edad, you and I share almost the same age, right? So, en nuestra edad ya hemos sobrepasado varias epidemias diferentes. No, not the bubonic. We're not so old. It's the same age. It's only that I look a little bit older. No, now probably it was more important for us in the first moment, and at this point it was also the right step towards the economic lack that we would face. Y pues la odontología siempre ha estado a la vanguardia de esto, pero ahora nos enfrentamos a otro problema, que es el grave problema económico del cual los odontólogos no estamos exentos. Dentistry is not exempt of the big economic pandemic, the second pandemic, the economic one. The first step was to do, and this was my feeling, to inform not only patients, but inform the population and compensate the wrong information from journalists. Y pensé que lo primero que tenemos que hacer es informar no solamente a nuestros pacientes, sino a la comunidad en general de cuál es la realidad de la odontología. And as a matter of fact, it was a first step towards COVID-19 literacy. And this COVID-19 literacy you can find also on the FDI website. It's fact sheets that are available in 30 languages. Y sobre todo informar, y eso lo hicimos rápidamente en la página web de la FDI, de la World Dental Federation, donde se encuentran información en 30 idiomas diferentes. So first our people, for whom we Primero serve, nuestra gente,
then our team members, después a los miembros de nuestro equipo de trabajo, and then our colleagues, because I cannot blame anybody. y luego a nuestros colegas, porque en realidad no podemos culpar a nadie. Only think of the fact that today everybody is an implantologist, but nobody knows how to do a full denture anymore. Porque ahora hay una idea mundial muy generalizada de que todos son implantólogos, ya nadie hace dentaduras. So this means probably, and this is just an introduction, not everybody today gets taught how to deal with a TBC affected patient, so a tuberculosis patient. Y por ejemplo, hoy no todo el mundo es entrenado desde la universidad a tratar, por ejemplo, pacientes con tuberculosis. And when you learn that, and probably you were trained in your days with our old professors as I was, then you can go today to Africa and treat TBC, also antibiotic resistant TBC patients. Y antiguamente se entrenaba más a las personas y podrían inclusive, personas que recibieron ese entrenamiento podrían ir a África y tratar personas inclusive resistentes a los antibióticos con tuberculosis. And then you know about the PPEs to adopt. Todos los mecanismos de protección personal. It's not only how to wear these PPEs, but also how to discharge them. Hay que saber cómo usarlos, pero no solamente cómo usarlos, también cómo deshacernos de ellos. Discharge them safely, how to prepare an operation field. De cómo deshacernos de ellos en una forma correcta, no nada más tirarlos a la basura y que la contaminación siguiera el camino hacia los basureros y el problema de los pepenadores. You know, the problem, you're very right, it's not just throwing away, because in many countries still the garbage is picked up by people. In Mexico we call them pepenadores, which go through the rubble and find things that they can sell or they can use, like bottles or cans or other things, and we cannot only dispose that. You also talk about the way to prepare the operatory in a proper way. Hablaba también de cómo preparar correctamente nuestro operatorio antes de alguna cirugía. Jaime, you're sorry, but we have a decree now that you have to go into a supermarket and you have to wear a mask, which is all fine. This is respiratory hygiene if you want. Por ejemplo, ahora tenemos que ir a la calle o al supermercado con un cubrebocas, con una mascarilla, y esas son las reglas, porque esto es algo que viene por el aire, por los droplets que una persona puede dejar salir al hablar, al toser, al escupir. I will go to that prevention measures back when we are really looking for prevention in the rhino-oropharyngeal and pulmonary system. Y de cómo mantener esto en el sistema otorrino-laringólogo y pulmonar. And this is respiratorio. Our domain. Que caen dentro de nuestras competencias. When I go to the supermarket and I have an order from my politicians to wear gloves, means plastic, where the COVID, or let's say where the SARS virus is living more than on any other material. Y a veces los políticos nos obligan a usar guantes de plástico, y algunos estudios dicen que el COVID, donde más, el mayor tiempo que sobrevive en una superficie es cuando es una superficie de plástico. And sorry, I don't want to really offend anybody, but we were at school and we didn't want to learn. Then the title that we received was cabrones. Y cuando fuimos a la escuela pero no aprendimos, la única forma de decir es cabrones. Cabrones means assholes. No. In a way. It's just somebody who doesn't want to learn. Leave it there. Se aplica para personas que no quieren aprender. Yeah, many went to school but didn't learn. Yes, so we really need to know how to handle with our waste. Not only, and now I come back to the prevention of the nose, mouth, pharyngeal, so let's say throat and lungs, and this is a communicating system. Sí, tenemos que estar muy conscientes de cómo nos vamos a proteger
la nariz, la orofaringe, la boca y las vías respiratorias. And here, and I say it not with too much proud, but with a little proud, I was emphasizing in our dental association to put some more aspect into the triage. Telephonic triage already. Y hice mucho énfasis en la asociación aquí en Italia para que se hiciera un correcto triage. And this means that already our patients prepare before they come to the dental office in cleaning their nose, cleaning their mouth, and cleaning their throat. Y pedirles a los pacientes que antes de venir a la consulta se limpiaran la nariz, se enjuagaran su boca y su garganta. This can be done with sprays, with rinses, and with gargling. Y que ellos lo pueden hacer con algunas gárgaras en su casa antes de llegar a la clínica, con pañuelos, con gotas para la nariz, cualquier cosa que limpie la vía aérea de cualquier cosa que pueda haberse quedado ahí atorada. So probably although this aspect was, and it was also before COVID-19 appeared in all the nursing homes for elderly. Y sobre todo tener mucho cuidado cuando se trata de casas de adultos o residencias para adultos, porque son personas que están en riesgo. And we have learned that our chlorhexidine rinses were not valid anymore in order to downsize the virulence of SARS-CoV-2, but we needed other rinses. Y nos dimos cuenta que, pues, en el caso de la odontología, que se utiliza mucho los enjuagues de gluconato de clorhexidina, no eran efectivos en el caso de los viruses. You have to make a gargle with tequila. That's a good idea. or with vodka or aquavit, or, you know, it's time to bring back alcohol to the rinses. First, all the rinses had alcohol. Now they were making the mouth very dry, so all the rinses, they removed the alcohol from it. Maybe now it's time to have one back. No, I'm just kidding. Le digo que todos los enjuagues se les quitaron el alcohol porque resecaban muchísimo la boca, y que a lo mejor sería tiempo de que regresara que encontráramos un enjuague con alcohol, pero lo dije de broma, o que podemos enjuagarnos con tequila, con vodka o con aquavit. Let me add something to Mafe. She's eager to talk. Yes, please. ¿Cómo ves la situación de Latinoamérica? Porque sabemos, o sea, cómo fue la respuesta en España y en Italia, que son economías mucho más sólidas que las de América Latina. También vemos con horror, ¿no?, lo que está pasando en Estados Unidos, probablemente junto con China, las potencias más grandes del mundo, y cómo ayer hubo 2,000 y pico de muertos en un solo día. ¿Cómo ves el panorama hacia Latinoamérica? Pero déjame traducir. I'm asking Mafe what's her vision on what's going to happen in Latin America. Spain and Italy were countries with a much better health system than Latin America, with a more strong economy, and nevertheless, the COVID was heartless. We see with horror what happens in the United States. Maybe United States and China are the most powerful countries in the world today. And we see how people die. Just yesterday, the United States had over 2,000 deaths in one day, in 24 hours. Mafe. Gracias, Jaime. Mira, en Latinoamérica se han tomado medidas desde el 7 de marzo en algunos países. Some countries have started to take measures since March 7. Y se han ido aumentando, prolongando, y estamos entrando en una nueva fase. And they have been keeping stretching, and now we're entering a new phase, probably la tercera etapa, ¿no? La cuarta. La primera es cuando importas casos, la segunda es cuando hay contagios comunitarios, la tercera es cuando ya es generalizado. En México ayer se declaró la etapa 3. First stage of the pandemia is where you only have imported cases. Phase 2 is when you have local community interaction or infection. And the phase 3, which was declared in Mexico yesterday, means that now it's a generalized contagious.
Bueno, mira, desde hace 2 días en Colombia han aumentado de 2.100 algo de casos a 4.150 casos. In a couple of days, Colombia has gone from 2,000 some cases to 4,000 cases. It duplicated in a couple of days. Eso quiere decir que ahorita en Latinoamérica, en 3 semanas nomás, hemos aumentado del 0.1% al 2.4% de casos globales. Y en Latinoamérica, que se encontraba en 0.1 casos. Ay, que traduce en inglés. Sorry, and I got carried away. And we find that that cases in Latin America have gone from the beginning of March from 0.1% of the global contagious people to 2.4% of the world infection. And has a lot to do with testing, y debe tener también mucho que ver con hacer pruebas, ¿no? En Latinoamérica están muy escasas. Exactamente, porque no tenemos cantidades de pruebas suficientes para determinar el contagio y we don't fácilmente, have enough tests to confirm who is sick and who is just having influenza or just a plain cold. Fácilmente puede aumentar este contagio exponencialmente muy rápido. And this can be an exponential growth that grows very fast. Y las medidas más fáciles que podemos tener en Latinoamérica es el confinamiento. And the best measures we can take in Latin America is stay at home, shelter yourself. Y porque no tenemos capacidad de respuesta para atender la cantidad de infectados como lo tienen en Europa y en Estados Unidos. We don't have the facilities, the medical facilities to absorb so many sick people in our health systems. And I think y eso pasa en toda Latinoamérica. And I think it's a common thing all through Latin America, which has proven how poor our health system is. Y ha probado que pobre es nuestro, ¿no crees? Nuestro sistema público de salud. Y pues estamos tomando las medidas necesarias, por lo menos en Colombia, prolongando la cuarentena. We are taking the necessary measures in Colombia, like stretching the quarantine. Para mitigar un poco, viendo el ciclo de la pandemia, mitigar un poco el impacto que puede llegar a ser el contagio y probables muertes. And try to reduce as much as possible the people infected and, of course, people who will perish. También lo que se ha llamado aplanar la curva, ¿no? Which is called to flatten the curve of new infection. Sí, es muy difícil saber en Latinoamérica, por lo que tú dices, la escasez de pruebas, en qué condiciones estamos. Testing and tests in general has been a problem in Latin America to really see how deep the problem is into the community. Bueno, yo pensaría que en estos momentos lo importante para los dentistas en Latinoamérica and I think that the most important thing for dentists in Latin America, at least, and maybe also for the rest of the world, es contribuir a construir los protocolos para la atención posterior a la cuarentena. Help to create the new protocols that dentistry will need in order to face the new reality after we can go back to our offices. Muy importante lo que dices. Y como dice Gerhard, no podemos tomar una fuente global sobre lo que se puede hacer y conducir en el país. No se puede tomar una determinación estricta a nivel mundial. We cannot take a very strict recommendation that will work worldwide. We have to go, tenemos que ir país por país, ¿no? Por lo que las country by country. Que las condiciones económicas, culturales, according to the economic, cultural, de sistemas de salud, son muy variados. And they are very, very different one from one another. Gerhard, what's your vision on the future?
You know that I'm provocative. So my vision of about the future is different from all those who are crying for a vaccine. Mi visión de futuro es muy diferente de aquellas personas que están llorando y esperando por una vacuna. And everybody knows that I have a German passport, but I'm a Bavarian boy. Todo el mundo sabe que yo tengo un pasaporte alemán porque nací en Bavaria. Pero today I had, just from this morning, the news that the first test phase on humans, on volunteers with a vaccine was started close to Frankfurt. En Frankfurt hoy las noticias nos dicen que se han iniciado las pruebas de la vacuna en voluntarios. And many has said over the last, let's say, few months about vaccines. Are they safe? Do they create immunity memory and so forth? Y mucho se ha hablado en los últimos meses de una vacuna, de cuándo estaría lista, de si realmente nos daría una inmunidad y por cuánto tiempo duraría. Immunity, memory of immunity. So that's important. Sí, la memoria de la inmunidad. How long would it last, this immunity? I say, remember the vaccine to SARS, it created more problems than the SARS itself. En el caso de SARS, recuerden que hubo muchos más problemas con la vacuna que con el virus del SARS per se. So my comment this morning to the person that informed me was, if the vaccine has a trigger molecule for changing behavior in people, then it's good. Entonces les dije a unas personas con las que charlé en la mañana que si la vacuna tiene algo, una molécula que va a cambiar la actitud de las personas, entonces la vacuna va a ser buena. Somebody is talking about grand mass values, and I have said, in order to go to the future, let's run back to history. Si queremos correr hacia el futuro, echemos un vistazo al pasado. And those grand mass values are personal hygiene, societal hygiene, of course also societal behavior, which means that you keep a certain distance, all what we know. Tenemos que hacer, cuidarnos en casa, quedarnos, guardar una sana distancia. And this means also, and this has been part of us as the gatekeeper doctors in medicine. Y esto ha sido parte de nosotros que somos parte del umbral o de la puerta hacia los sistemas de salud. Almost preaching prevention every day, and this means? La odontología siempre se ha caracterizado por pregonar la importancia de la prevención. Downsize the inflammatory substrate. Y disminuir el sustrato inflamatorio. The inflammatory substrate, which is the let's say the inflammatory situation of a patient before he or she gets infected by the virus. Y tratar de resolver los problemas inflamatorios de los pacientes antes de que se contagien con el virus. This is, for example, also our action in the entire NCD conglomerate. Esto es una premisa en todo el mundo de las NCDs o enfermedades no comunicables. Dentro de, recordemos que hace 9 años la FDI logró que las enfermedades bucales se clasificaran como NCDs porque comparten riesgos y factores de inicio con enfermedades no comunicables como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, etc. Jaime, you have anticipated me, so there must be a brain connection between us, not only an audio and video connection. I was explaining what was the NCD situation, but go ahead, repeat it in English. So if you have this pre-inflammatory situation, and it's good for NCDs, and there was an article on the NCD Alliance website, we need to stop to brush the mouth out of the body. We must stop. The title was, we need to stop to brush the mouth out of the body. El título de un artículo que se publicó en la alianza de las NCDs decía, tenemos que dejar de limpiarnos los dientes afuera de la boca, afuera del cuerpo. To brush the mouth out of the body.
Tenemos que dejar de cepillar la boca fuera del cuerpo. Which means? And this has to stop. So the body needs to be an integral, the mouth needs to be an integral part of the body. Okay, la provocación es para hacer mención de que la boca es y debe ser una parte importante del cuerpo. So now that we have understood that with prevention measures, we cannot only oppose the formation of NCDs, but also oppose communicable diseases. Y ahora que sabemos que previniendo las enfermedades bucales podremos ayudar a que no se presenten otras enfermedades no comunicables. So dentists build a bridge between non-communicable diseases and communicable diseases as a preventive doctor. Y la odontología puede ser el puente entre las enfermedades no comunicables y las sí comunicables. And we continue to teach our patients to brush as long as the mouth is in the body again. Y debemos de impulsar a nuestros pacientes a que se laven los dientes, la boca, hasta que la boca esté nuevamente adentro del cuerpo. It's like a metaphor. Yeah, this is our contribution just to make it a little bit more sophisticated, to put health politics before wealth politics. Es una forma de poner la política de la salud por encima de la política de la economía. Mafe, ¿algo más que quieras agregar antes de que pasamos a las preguntas? Sí, me parece muy importante lo que viene diciendo Gerhard y resaltar también en estos momentos que en este virus, en esta contingencia, la importancia de revisar todas estas personas que tienen enfermedades de base y que se pueden determinar a través de la boca. Perdón, es que me estaban mandando un mensaje. ¿Puedes repetirme y para que lo traduzca? En ese momento que es muy importante hacer ver la odontología como un elemento prioritario en la salud, ya que las enfermedades de base, a ver, te redondeo el tema, las enfermedades de base que ahorita están complicando a muchas personas que han caído enfermas o han muerto, se determinan a través de la salud oral. Mafa brings a very important and interesting point that somehow you, Gerhard, told it the same, that in this case, people who are more in danger by getting the COVID-19 are people who have diabetes, people with cardiovascular disease, with obesity, which are non-communicable diseases that share the same, as we talked a while ago, the same situation as the oral health. And those, the importance of oral health to prevent a lot of these diseases to go wild and make people more prone to problems with the virus, because the virus, everybody can get the virus, but we know that people with these diseases can get more seriously ill and need respiratory or being in a hospital, and 3-4% of them die regardless of the treatment. Mira, there are a few questions. Gerhard, for you, you said that the people must clean their nose, their mouth. Well, can you recommend some kind of rinse? Yes, I can recommend not tequila and even not grappa. Recomiendo que no se utilice ni tequila ni grappa para hacer gárgaras. But we can go to the experiences from another part of the world, India, Ayurveda, 3,000 years old. Pero, por ejemplo, en India, donde se practica el Ayurveda ya 3,000 años. And you can sniff salt water. Sniff salt water. Y puedes limpiar tu nariz con agua salada. And actually, I'm not able to do it, but I need to learn it because I think it's very useful and the cost is almost zero. El costo es prácticamente cero. Yo me ha costado trabajo hacerlo. There are little things that they sell in Mexico in the pharmacies. They're called a doc, which you fill with it. You put a finger, you raise your head, and then when you remove the finger, the water goes inside your nose, and then you can clear it through your throat.
Le digo que en México en las farmacias venden unas cosas que se llaman patitos, que se llenan de agua salada que uno puede preparar en la casa hirviendo agua con sal o suero fisiológico. Y se llena el patito de agua, hace la cabeza hacia atrás y al quitar el dedo del patito el agua sale de él por digamos, lo que sería el pico del pato, atraviesa la nariz y sale por la garganta y es una manera muy eficiente de limpiar los dientes. Sorry. That's something that you can do. It doesn't cost you anything. You need not to go to the pharmacy. And then for the mouth, you can do mouth rinses. I will tell you with what. Y también pueden hacer, eso lo pueden hacer sin necesidad de ir a la farmacia, pero también para limpiar la boca, les voy a decir con qué lo pueden hacer. Something which is very cheap. So hydrogen peroxide 1 to 1.5%. Que es con agua oxigenada al 1.1%. Or povidone iodium solution of 1%. O soluciones de yodo. And this has been demonstrated to be very effective during the first SARS outbreak, especially in the Southeast and Asian countries. Y esas fueron recomendaciones que fueron exitosas cuando surgió el virus del SARS en el sureste asiático. Both do not taste very nice, but everything that is good doesn't taste very nice. Ninguno de los dos saben bien, pero como pasa a veces, las cosas que nos sirven no necesariamente saben bonito. And Jaime, I would like to, yes, I would like to share with you a recent article which has been produced by Denis Bourgeois and co-workers, and also our Spanish friend, Professor Juan Carlos Yodra, on, yes, please. No, sí, quiero compartirles un artículo que hicieron nuestros amigos Denis Bourgeois y Juan Carlos Yodra, de Francia y España respectivamente, buenos amigos de la FDI. Yes, and they have done, let's say, a comparison of the efficiency of different mouth rinses. Y ellos hicieron una comparación de diferentes, compararon diferentes enjuagues bucales. And let's say their option of the highest effective mouth rinse is a solution of beta cyclodextrin and citrox. It's a mix. Una mezcla de dos sustancias. I think the best would be if you share the link. Yes. And we put it in the web page and in Facebook, and people can just go in and read it. Is that okay with you? As long as any other information. There is a very important question that we have to clarify. You said that politicians tell us to go to the supermarket with plastic. So somebody here got the wrong idea and they asked, so we have to work without gloves? So I said, no, you were referring to plastic gloves, not to latex working gloves. But let me say that in Spanish. Hay una pregunta y es muy importante que lo aclaremos. Si el doctor sugería que se trabajara sin guantes. Él comentó sobre los guantes de plástico que los políticos ahora nos dicen que usemos para ir al supermercado o a todas partes, salir a la calle con guantes, cubrebocas y tal vez guantes de plástico, pero él ahora nos va a explicar la diferencia. Go ahead. Now, and I love this question. I do not know who brought it up, but it's very important to clarify. We have to work with gloves in our offices. There's no way around. Tenemos forzosamente que trabajar con guantes en nuestros consultorios. Es obligatorio, de siempre ha sido y seguirá siendo. We know how to treat that waste, and on plastics, the virus is surviving for 72 hours. Y en algunos estudios demuestra que el virus puede sobrevivir en plástico hasta 72 horas, pero en los consultorios tenemos que tener un protocolo para deshacernos de guantes, de cubrebocas y de barreras de protección en general. So plastics, 72 hours. En plástico dura hasta 72 horas, ha demostrado el virus poder sobrevivir sobre plásticos. This is a couple of days. Stainless steel, 48 hours. En stainless steel hasta 48 horas. Copper, 24 hours. In what? Copper. Copper, the metal. Cobre, superficie de cobre, 24 horas.
And on your hand, 3 to 4 hours. Y en tus propias manos, de 3 a 4 horas. So why would you put into the supermarket gloves that you touch everything and the virus is living there for 72 hours and the personnel in the supermarket might not be trained to do a right waste management. So it's highly infectious material that you leave there. Y si lo hacemos con guantes de plástico y por alguna razón hemos tocado algo que tenga virus, vamos a estar infectando todo. Y las gentes en los supermercados no necesariamente están capacitados para deshacerse de los guantes y de materiales infectados. En la mano dura 4 horas, so you recommend to go like they used to go in the Wild West with a gun. We have to go with our alcohol gel. Yes. No? And then just throw it fast. Yes, I was in Mexico when we had the swine flu, Jaime, and in front of every restaurant you had the sanitation gel. So, yeah. Perfect. Sí. El doctor Seeberger estuvo de visita en México en un ejercicio que hicimos de un taller de salud bucal de las Américas y él nos acompañó cuando se inició la pandemia de la H1N1 y cómo en los restaurantes para poder entrar había que tallarse las manos con gel de alcohol. So this is what I said. We have a saying here in Italy which says, the most stupid is not the one that cannot learn. The most stupid is the one that doesn't want to learn and doesn't not to want to accept the science. Decimos que no es tonto el que no estudia, sino el que no quiere estudiar, aprender y hacerle caso a la ciencia. Can you repeat the most effective rinse? Because I didn't get, they asking again. You said it's a mixture of, el mejor enjuague es una mezcla de. Yes, it's beta-cyclodextrin and Citrox. Beta-cyclodextrina and in addition, Citrox. Con Citrox. Is there a brand or is something that you mix in a pharmacy or? Not now, and even if there would be one, I would not say it. Okay. I will send you the article, Jaime. Don't worry. Una pregunta para los dos. It's a question for two. A todo mundo le decimos que vamos a tener el link del estudio y otro, and some other links that can be useful. Richard Furman quisiera saber, con la información que tiene, ¿qué recomendaría para asesorar al gobierno colombiano en la elaboración de los protocolos? There is a Dr. Furman who asked, with the information that you have, what would you recommend to help the Colombian government in the elaboration of the correct protocols? Ladies first. Mafe. Hola. Pues en realidad Richard hace parte de mi consejo directivo y estamos revisando la literatura de los protocolos que están en este momento en vigencia a nivel mundial. We are reviewing the protocols that are available worldwide. Y otros que han salido de la iniciativa de las asociaciones científicas y de personas particulares en Colombia. Y otros and others that the scientific associations or some people in Colombia have elaborated, and it's a matter of bringing all together and came up with the best ideas, ¿no? Se trata de sumar todas esas experiencias y de acuerdo a la situación de cada lugar, traer el mejor. There's another question from Uruguay. Oh, you want to add something? Sí. La idea es sacar un protocolo general para manejo general de la odontología y the idea is to come up with a protocol for general dentistry. Y utilizarlos de las diferentes especialidades para complementar ese protocolo general. And use the experience of the different specialties to enhance the protocols, the final protocol. There are a lot of questions.
How effective do you think are the masks that you can sterilize? Who responds? Either one. We are all, as I said before, we are all implantologists, but I'm not sure if we're all surgeons. So if you're a surgeon and you're trained in that, then you know about reconditioning and you know how you do a perfect reconditioning of a piece of cloth. I fully agree with that if it's done in a perfect way. Yeah. Well, the difference, I think, we have to say, the people who go out in the street, they can use almost any mask. But we as professionals, we have to come up with the right one. So I don't think it might be a matter of if you can sterilize it, but how good is the material to prevent the virus to go through it. Le digo al doctor Gerhard que las personas que salen a la calle, pues pueden salir con cubrebocas de 2 o de 3 capas o ponerse doble cubreboca, pero nosotros y en general los encargados de la salud y nosotros que trabajamos tan cerca del paciente, debemos utilizar los cubrebocas adecuados que prevengan la entrada de los virus y las bacterias. Entonces, no es necesariamente si se puede o no lavar o esterilizar. Un cubrebocas se puede lavar en la lavadora y el virus va a desaparecer. La pregunta es si va a brincar, si nosotros estuviéramos contagiados, si nuestro aliento pasaría hacia el paciente o viceversa. There is another interesting question. May I add something, Jaime? Sure, sure. Yes. This is just the innovations that we get. And I thank the colleague who has brought up the question, because today we celebrate the 50th birthday of the World Earth Day. And this is mainly looking into environment and how to preserve the environment. And at this point also give a benefit to mankind. So you are thinking probably also of how do we recondition and not create too much waste. And I can tell you industry will come up very, very soon with masks that you have interchangeable filters or you have interchangeable sterilizable filters. Yeah, they already exist in Korea, but I think they're not for export. It's just now for their inner use. Le comenta el doctor Gerhard que la industria pronto va a salir probablemente con cubrebocas que se puedan lavar y reutilizar. En estos días se cumplen 50 años que se celebra el Día de la Tierra. Para todos aquellos que sí la quieren proteger, pues generar menos basura es una forma de proteger el medio ambiente. Y le comentaba yo que ya existen en Corea cubrebocas que tienen un filtro y el filtro se puede lavar y reutilizar y de esa forma no solamente no es el gasto de los desechables, sino es una forma de salvaguardar la tierra. There is a long and interesting question. I tried to make a summary. They say that in the last couple of days, there was an article that was done in the VA in New York, who said that the tests on oxyhydroquinone was done only on old males and didn't present any other facts on the age of the patient, or they were not done in women. And now there is a struggle in the United States by this drug that was pushed by President Trump and Fox News, but there is no real evidence. It was pushed very fast through FDA. I tell you, it's a very long question. So let me repeat it in Spanish. Aquí nos preguntan que con respecto a la oxihidroxiquinona, salió un estudio en los Estados Unidos que se llevó a cabo en el Hospital de Veteranos de Nueva York, en uno de esos hospitales, que decía que podría mejorar la salud de los pacientes. Sin embargo, han salido ataques o reclamos de que es un estudio que se hizo únicamente en hombres mayores, que la FDA lo aprobó muy rápido, sin tener las pruebas suficientes en random de diferentes edades y género, y que en algunos casos está causando efectos secundarios y que aparentemente hay más muertos cuando se utiliza este medicamento que cuando no se utiliza.
I think it's a more political question than a... I can give you a part of an answer to it. In many parts of the world, there are studies on that molecule, which is assimilated actually by more than 40% of the Indian population. And you know, India has 1/6 of the world population, so it might be quite a couple of people. Hydrochloroquinone is not to be used as a preventive medicine. This has been clarified, but it seems that there is a positive effect in avoiding that there is a virus attack, let's say less than compared with patients or with people that do not assimilate. Sorry, Jaime, and then I will end the sentence. Yes, please. No. Well, el doctor nos dice que existen pacientes que sí se han beneficiado de la odrioxicodona siempre y cuando se administren en el momento adecuado y con las precauciones necesarias, porque es un medicamento que en condiciones normales utilizan las gentes que tienen lupus, pero que pueden llegar a tener también efectos secundarios por sí solos, no como resultado de una infección de COVID, right? Some people may have adverse reactions even if they don't have COVID. So él nos dice que no debe usarse en forma preventiva, debe utilizarse bajo la guía de un médico y en el estadio adecuado o la ventana adecuada. But what is important to emphasize on, and I repeat it again, is the synergistic effect between hydrochloroquine and heparin. So I think this mixture makes also a difference than only using the Plaquenil or hydrochloroquine alone. Y como les decía, el protocolo que se está utilizando aquí en Italia es un protocolo que al mismo tiempo combina y hace sinergia entre dos medicamentos, la oxihidroquinona y la heparina, que es an anticoagulant, right? Yes, and since then, our death rate is drastically going down, and let's say our severe cases have been drastically going down. There's another question of a global interest. Are there any countries who already lifted the restriction of dental care? I know that from next week on, Swiss dentists are going back to work under, let's say, special conditions, which means keeping up social distancing and having one patient in 1 hour. Se ha avisado que los odontólogos en Suiza van a regresar la próxima semana a trabajar, no viendo más de un paciente en 1 hora y guardando las medidas adecuadas de PPE. Yes. Now, I heard also that I saw it in the FDI chat that the Australian Dental Association is planning to go back. Which one? I didn't hear. The ADA, but the Australian Dental Association. Yes. One more question. I think it's important also. And there are different aspects to it. They say, is it wise to test once, let me put it this way, once you have fast tests, would it be wise for dentists to use them in their offices before they treat a patient? And the second part is, should we treat differently a patient that has proven to be positive and needs a treatment, or should we treat everybody the same way? Interesting question. I don't want to speak always, so Mafe, and then I can add something. Mafe, la pregunta es, en algunos lugares se habla mucho de que el dentista, una vez que estén disponibles las pruebas rápidas, pueda hacer en su consultorio un tamizaje inicial para saber si el paciente da positivo y la prueba es de alta sensibilidad y de alta especificidad. Lo podemos mandar a su casa y que haga una cuarentena con sus gentes cercanas y no tratarlo. Pero
¿deberíamos tratar diferente a las personas que son positivas o deberíamos tratar a todos igual? O sea, resumiendo la pregunta es, ¿deben los dentistas involucrarse en hacer pruebas rápidas? Y en el caso de los positivos con emergencias, ¿deben de ser tratados diferentes que todos los demás? Estuve en una conferencia anterior a esta. No hay asignación de pruebas todavía en muchos países para que los dentistas puedan realizarlas dentro de su consulta. I was in a lecture a couple of hours ago, and there is not yet a fast test that dentists can provide to their patients in their offices. Y desafortunadamente las pruebas rápidas no han demostrado la efectividad para tener tranquilidad dentro de la consulta. Y desafortunadamente las pruebas rápidas no han demostrado. En inglés. And unfortunately, the fast tests have not proven to have a good specificity and good sensitivity. And by the way, I want to make an announcement. Dr. Michael Glick has created a PowerPoint which is going to be available on YouTube. I think Michael is listening to us. Hello, Michael. And it's going to be available also. I did the translation last night, and it's going to be available in English and in Spanish. And it talks about the different tests available and how for us to understand precisely what's specificity and what is sensitivity in order to eventually do this. Tan pronto como mañana va a estar disponible un trabajo que hizo el doctor Michael Glick, editor de la ADA y un buen amigo de la FDI, que habla sobre los diferentes métodos para hacer pruebas del COVID-19 y habla de las pruebas rápidas y de cómo saber diferenciar entre una prueba buena y una regular o mala de acuerdo a la sensibilidad y la sensibilidad y especificidad. Va a estar disponible en español. Yo hice la traducción y la narración y Michael lo va a hacer en inglés. Estarán disponibles mañana en YouTube. También lo pondremos aquí en las ligas. Go ahead, Mafe. Y yo recomendaría que se aliaran con las sociedades de infectología de cada país para revisar las pruebas serológicas y moleculares y la diferencia de efectividad de cada una de ellas. Sí. Another question. En Argentina se sugiere atender solo urgencias. Está habiendo mucha presión de parte de los pacientes. Nadie se hace cargo del aumento de los costos de la bioseguridad. Está prácticamente parada la atención privada. ¿Qué sucede en el resto de Latinoamérica? In Argentina, right now, like in the rest of the world, dentists are only taking care of emergencies. And there's a lot of pressure from patients to be treated. And nobody takes the cost of the increased cost of biosecurity. So the practice is practically stalled. Is it the same for Latin America and the rest of the world? No. La mayoría de los países estamos padeciendo las mismas características de Argentina. Most of the countries in Latin America are suffering the same problems of Argentina. Y solamente las urgencias, pero hay tratamientos que vienen que no se les ha hecho la evaluación rutinaria y que muy pronto se van a convertir en urgencias también. And many patients that have not been treated will probably become emergencies in the near future. Hay que revisar la forma de cómo no podemos remitirlos a especialistas, de pronto odontólogos que no tengan la capacidad resolutiva para atender estas prioridades. And it's hard to send them to dentists who are not ready to take care of these emergencies. I think it's unique, no, Gerhard, that we talked about before we started this chat, almost 3 million dentists in the world, and most of them are at home and just taking care of emergencies. And it's a very unthinkable, unique
exceptional situation, don't you think? Le comentaba yo a Gerhard antes de empezar la plática, antes de la una, que es una situación excepcional, única, diferente de todo lo que hemos visto, donde prácticamente 3 millones de odontólogos en todo el mundo están o deben estar en su casa atendiendo únicamente emergencias, probablemente un par de horas a la semana. Es algo que no había sucedido jamás. Let me comment this, Jaime, and let me first anticipate with the death rates in Italy from January to April 2019, 238,000. Hubo 238,000 muertos de enero a marzo del 2019. And this year, up to the 17th of April, we had 191,000 deaths. Y este año tuvimos 190,000 muertos hasta el 17 de abril. So from the 17th to the 30th of April, we had 13 days left. And if we count, let's say, the same death rate for these missing 13 days, then we come up with something like 219,000 deaths, which is 19,000 less than the year before. ¿Less? Less. 19,000 less than the year before, despite COVID. En Italia hemos tenido, comparando la misma época del 2019 y 2020, hemos tenido 90,000, 90,000. 19,000 less. 19 yes. Or 90? 19. 19,000 muertos menos en Italia en esta época que el año pasado, el mismo periodo, aún a pesar del COVID. With this, I don't want to downsize the danger that's linked to COVID-19. Y pues no quiero disminuir la importancia que ha tenido la aparición del COVID-19. But in terms of economics, and not only, I said before, health politics over wealth politics. Y sin anteponer la política económica a la política de salud. I am personally afraid of the boomerang that's coming back with what Mafe said so nicely before, of real emergencies for us. Y quiero enfatizar lo que dijo Mafe del efecto boomerang que probablemente vamos a tener en nuestras prácticas una vez que se reinicien los trabajos en los diferentes países. So why do you think that there are less deaths? Because people are at home? There are no car accidents or no people don't get killed in the street? Yeah, well, Jaime, we are smiling, of course, but all these influences, and only think of the positive effect of personal protection measures, confinement or social distancing and so forth, that we were probably lowering in this period, not only the deaths linked to COVID, but also linked to deaths of the seasonal flu and other infectious diseases from which people can die. Sí, el estar en casa también nos previene de enfermarnos de la influenza normal y de otras enfermedades de las que normalmente se muere la gente. So you think that, this is going to stay for a long time. Esto se va a quedar entre nosotros por mucho tiempo. The main reason for dentists for stay at home is because the health system doesn't have enough ventilators, doesn't have enough beds. But does it mean that, do you think there is some kind of a natural cleansing? Is Mother Nature telling us, to the old guys over 60, even though we feel 16 at heart, it's time to go? Le pregunto al doctor Gerhard, es una pregunta filosófica, si cree que, lo único que ha logrado el confinamiento en casa es que no se saturen los sistemas de salud, pero eventualmente todo el mundo puede infectarse y tener que requerir de una cama, de un respirador en épocas posteriores a la parte o la fase 3 de contagio en grande, ¿no? Pero le pregunto si no será una forma de la naturaleza de hacer una limpieza de las gentes que ya somos mayores de edad para que dejemos oportunidad a las nuevas generaciones. So what do you think?
Jaime, I think you're doing you're provoking me only because I have a German passport. Dice que solo lo estoy provocando porque tiene un pasaporte alemán. No, I think it's a philosophical thing. It's a philosophical question. Yes, good. Men used to live till age 40. That's why marriage was forever. Le digo, la gente vivía hasta los 40 años, por eso el matrimonio era para siempre. And now people live 80, 90, even a lot of people live to be 100. Hoy mucha gente vive hasta los 80, 90 y hasta 100 años. Entonces, is nature giving us a pre-call? ¿La naturaleza nos está llamando un poco antes de tiempo? Jaime, why would Germans be, let's say, favored by this situation? Because they have by far the lowest death rate. And I can give you an answer to that also, because already in the 80s, they were not concentrating healthcare, let's say, facilities, but they were distributing it all over the country. So in the university where I studied in Würzburg, the first university where dentistry was, let's say... Let me translate a little bit because the idea is very long. And we're going to have to cut very short. Él nos cuenta que en Alemania, que es donde hay menos casos de muertes a pesar de una alta incidencia de contagios, desde los años 80 ha habido una intención de crecer y mejorar los servicios de salud en Alemania. Y en la universidad donde yo estudié odontología, they started as Würzburg in those days was also, let's say, the only German setting for experimental medicine and dentistry. Y la escuela donde yo estudié era un centro de experimentación para medicina y odontología. So if you wanted to specialize in ophthalmology, you needed to go to a clinic which was, for example, in a smaller city 40 kilometers away. Y si querías estudiar, por ejemplo, una especialidad en oftalmología, tenías que irte a una clínica para oftalmología que estaba probablemente a 40 kilómetros de ahí. And the same was the case for dermatology, for otolaryngology, for todas las especialidades. Yes, so they covered the territory. And in every facility, you needed to have an ICU unit, ICU. Y así esparcieron las especialidades y cada uno de estos centros de salud contaba con una unidad de cuidados intensivos. But I can tell you also, you know, Sardinia makes part of the 5 blue zones of the world. Excuse me? Blue zones. This is zones all over the world. There are 2 in America. There's 1 in Japan. There's 1 in Sardinia. On my island, and there's another one in, I don't remember now. Existe aquí en Cerdeña una zona azul, but what's a blue zone? It's an area where people get easily over 100 years old. Y son zonas que hay en Estados Unidos, en Japón, en Asia, donde la gente vive, y Cerdeña, donde la isla donde yo vivo, that by the way, you owe me an invitation to Cerdeña. And it's a... es uno de los lugares, esas zonas azules son lugares reconocidos en el mundo porque la gente vive hasta 100 años. We had just 2 weeks ago 106-year-old recovering from COVID-19. Y hace apenas unas semanas una persona de 106 años de edad se recuperó de la infección del COVID-19. They're much more, over 100 years old. This is because they have a functioning immune system. This is because they are not dedicated to sugar. This is because they have a life. Eso se debe a que tienen un buen sistema inmune, que sus dietas no están llenas de azúcar. They have a functioning immune system. So why worry? And they have Italian wives. Jaime. Y tienen esposas italianas. Your face was not, no, I won't say. A ver, Mafe. Bueno, mira, con respecto a lo que estabas hablando de la naturaleza, sí, muy probablemente la naturaleza nos está hablando, es el momento de la naturaleza per se, pero tenemos que preservar la vida ante todo y por eso somos talento humano en salud. That's why nature is calling us and we are a talent that need to be used. Es importante esclarecer en estos momentos que la idea del confinamiento es lo que tú decías. That the idea of sheltering at home.
es no represar a los pacientes dentro de la capacidad hospitalaria. And try not to overwhelm the situation in hospitals, which are already full. Many of them are already full of patients. Porque tienen que dosificar los implementos para Because they poder... have to yeah, the terrible things that when you have one ventilator and two sick people, and you have to make the very, very hard decision who gets to live and who gets to die. I don't want to finish with this, but we have to finish. So if you just want to give us a last sentence full of hope, full of empowerment for dentistry, because we really have to close the session. It was very nice, but we have to close. Les digo que no nos queremos quedar con esta idea de la tragedia que ha sucedido mucho en España y en Italia cuando no hay más que un ventilador y 2 pacientes lo necesitan y los médicos han tenido que decidir quién vive y quién muere. Y no quiero cerrar esta sesión con esta idea tan negativa, al contrario, les pido un último comentario positivo de empoderamiento hacia todos los odontólogos del mundo que nos escuchan. Please go ahead. Mafe first. Mafe. Gracias. Creo que es el momento de la odontología para hacerla ver a los diferentes gobiernos la importancia que tenemos. To show the governments the importance that dentistry has. Que nosotros somos unos profesionales que ya veníamos trabajando adecuadamente con protección. That we are professionals that we're already working with protocols and protection. Y que nosotros podemos adaptarnos a unas condiciones para proteger al paciente. And that we can adapt to a situation where we must protect the patients and ourselves y a nosotros mismos. Eso. Que no hay que temerle a esto. We don't have to be afraid of this. Yes, women dentists are the thing. Las mujeres odontólogas son... No, the power is in women dentistry. El poder está en las mujeres odontólogas. Gerhard, one last remark and then we No te discuto eso. I don't argue that. Yeah, I just remember what Margaret John had said. We are the pioneering profession of preventive concepts in medicine, and we have... Lo que dijo la doctora Margaret Chan, somos los que más estamos a la vanguardia en prevención en la medicina. And we have turned it into an art and science. Y lo hemos podido transformar en un arte y en una ciencia. And if we are suffering right now, still from the fact that we are not considered as preventive doctors. Y aunque muchos no nos consideran parte de la medicina y no nos consideran que hacemos realmente prevención. Then this is the chance not to go in only for oral health, but to contribute to health once more. And es una oportunidad de no quedarnos en el mundo de la odontología, sino en el mundo, aventurarnos al mundo de la medicina una vez más. And this not only in the field of decreasing the burden of NCDs, but also decreasing the burden of CDs. Y tratar de disminuir la incidencia de las enfermedades no comunicables y de las sí comunicables. In these days in Italy, I can tell you that many physician colleagues en esta época en Italia les puedo decir que muchos compañeros médicos have recognized the plus value that dentists have. Han reconocido la plusvalía de la odontología. And my dream is to see dentists as second row physicians. Y mi sueño es ver a los odontólogos hombro con hombro con los médicos. Involved in testing in order to know involucrados en hacer pruebas. The disease status and the immunity status of our populations. Y tratar de mejorar la inmunidad de nuestros pacientes y de nuestras poblaciones. Okay, I want to thank you both. Les quiero agradecer a los dos. It's incredible, but we've been talking for 1 hour and 40 minutes. If you want to see it again, you can go to Facebook Live, ID Academia. Es increíble que hemos estado platicando, ya es 1 hora 40. El Zoom sigue lleno. Algunas personas en Facebook a lo mejor no tengo la contabilidad, pero son muchas las personas que han estado con nosotros esta mañana. Les agradezco a pesar de sus diferentes horarios. Y los invito para que la próxima semana vamos a tener de invitados a la licenciada Raquel Tirado, presidente de AMIC Dental,
y al señor Ayub Dental, y vamos a analizar la situación de la pandemia del COVID desde el punto de vista de la industria. Quiero aclarar que en México hemos trabajado de la mano también universidades, el gremio, academias, la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología, la Agrupación Mexicana de la Industria Dental, en hacer un frente común y luchar por el reconocimiento del odontólogo, pero también cómo vamos a apoyar el regreso, lo que le decimos el regreso a clases, que no será el regreso a clases, es el regreso de los pacientes a la clínica. We're going to have next week a very interesting talk with the president of the Mexican Association of Dental Dealers and Manufacturers, and Mr. Ayub Safar, who is a long time fighter for the good and the wealth and the health of dentistry in Mexico. Thank you very much again. It was a very pleasurable afternoon. Good night for you, Gerhard. Good day for all in the right hemisphere, but in the wrong time. It's a pleasure to have you with us. It was a pleasure to have you with us. Fue un placer tenerlos ahora. Nos despedimos de todos nuestros Zoom escuchas y Facebook escuchas. Buena tarde. Gracias a todos. Many thanks for this opportunity, Jaime, and many thanks for your patience to listen to us. And always, as we say in Italy, saluti, which means saludos y salud to everybody. Un abrazo a la distancia. Mis mejores deseos para todos y bendiciones. Cuídense, por favor, quédense en casa. A nombre de IDA Academia, les damos las gracias al doctor Gerhard Seeberger y a la doctora María Fernanda Atuesta por su valioso tiempo y por compartir con nosotros parte de su experiencia. Desde luego, gracias también al doctor Jaime Edelson y gracias especiales a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestra plataforma de Zoom y de Facebook, y bueno, que están con nosotros de distintos lugares del mundo, como Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Suiza, y por supuesto a la gente que nos acompaña de Italia y de diversas partes de México. Les recordamos que pueden estar consultando más charlas a través de nuestro calendario disponible en la página de Facebook. En este momento, a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, los invitamos a responder una breve encuesta que estaremos compartiendo, ya que estamos muy interesados en conocer su opinión. Les recordamos también que en este momento queda cerrado el registro para constancias de socios ADM. Muchas gracias a todos y bueno, esta transmisión fue patrocinada por Ideas Dentales. We want to thank to all of the people, all of our non-Spanish speakers that were with us today from United States, from Italy, from Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia. Thank you so much for joining our transmission. And don't forget that we have our schedule for all our chats that we have all week. Thank you very much. We have this little poll, so you can have a little chat with us in this moment. Thank you very much to Dr. Jaime, and thank you very much to our guests today. Thank you. Thank you. Bye. Gracias.